se hizo esperar, condujo a Trujillo de Yebra primero a Cartagena, donde le fue más fácil comenzar las operaciones de acuñación. Así, las primeras monedas batidas en lo que más tarde sería Colombia se elaboraron en esta ciudad entre septiembre y diciembre del año 1621, cuando se ordenó trasladar la maquinaria y el personal a Santa Fe para la realización de monedas de vellón rico de alto contenido en plata, de plata y de oro, las primeras de este metal en el continente, todas ellas acuñadas en el año 1622. Desde entonces, los tipos del nuevo reino de Granada, dependiente de la corona española, se corresponderían con los de la moneda de la metrópolis, situación que no cambió hasta la independencia definitiva en el año 1819. Monedas y billetes patriotas. La aparición de los primeros billetes y las primeras monedas en territorio colombiano se dio justo después de la declarada la independencia del estado de Cartagena en noviembre de 1811. La ley del 23 de marzo de 1812 autorizó la emisión inicial de 300.000 pesos fuertes en billetes de diferentes denominaciones y pocos meses después, ante la necesidad de circundante de menor valor, se permitió la acuñación de monedas de cobre de medio real. El 7 de agosto del año 1813, el entonces presidente del Estado Libre de Cundinamarca, Antonio Nariño, autorizó la acuñación de monedas de plata de un real que se conocerían popularmente como las chinas. Poco después, en 1814, mandó acuñar otras denominaciones que fueron de carácter provincial. Sin embargo, a finales de ese año, tras la captura de Nariño en el sur del país, el Congreso de las Provincias Unidas tomó el control de los territorios antes comandados por el prócer y, por decreto del 16 de marzo de 1815,
estos se vieron obligados a adquirir el compromiso de pagar la deuda que le correspondía. Así las cosas, lo que más tarde sería Colombia tomó el nombre de República de Nueva Granada. La recién creada nación necesitó solicitar préstamos para emprender proyectos de gran envergadura. Préstamos que contrajo en su mayoría con empresarios ingleses y gracias a los cuales establecieron o fortalecieron diferentes instituciones, entre ellas el Crédito Nacional. A partir de 1838, esta institución se encargó de validar las deudas adquiridas por la Gran Colombia y de asumir el 50% de sus pagos. Por su parte, Venezuela se encargaría de pagar el 25% y Ecuador el 25% restante. De esta forma, y ante la incapacidad de pago de la mayoría de estos compromisos, el Estado, a través del recién creado Crédito Nacional, emitió certificados de reconocimiento de deuda granadinos en diferentes valores que permitirían saldar los compromisos, aunque los intereses derivados resultarían aún mayores que los correspondientes a los certificados que habían emitido anteriormente la Gran Colombia. Adicionalmente, desde 1838, cuando se fundó el Crédito Nacional, sus directivos promulgaron leyes para la emisión de billetes de tesorería en la Nueva Granada. Estos billetes impresos en 1839, gracias a la financiación de la Administración Principal de Hacienda, se admitían para el pago en las oficinas de recaudo de la República. Además, se usaron para abonar el salario de los empleados y pagarles a los acreedores del Estado ante la escasez de circulante y metal para acuñación. Aunque no se conocen ejemplares de estos primeros billetes que hayan circulado, han llegado hasta nuestros días algunos de ellos sin complementar, ya que se debía rellenar a mano para especificar su valor en reales para los pagos en plata o en escudos para los pagos en oro. Además, debían suscribirse mediante firma el secretario de Haciendas y el director de Tesorerías. Se conocen varias emisiones de este tipo de billetes en diferentes años hasta 1848. Sin embargo, en todos los casos la vida útil de este papel moneda fue muy reducida ante la poca aceptación entre la población y acostumbrada al circulante en oro y plata. Hacia el año 1860 y tras los altos costos de la Guerra Civil 1860 a 1862, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera tomó la decisión de emitir nuevamente papel moneda. Así, mediante el decreto número 2161 de 1861, se pusieron en circulación billetes de tesorería en las denominaciones de 1, 2, 3, 10, 20 y 100 pesos. Este papel moneda sería admisible por su valor nominal en el pago del 50% de los derechos de importación, del 60% del valor de la sal que se comprara en las salinas explotadas por el Estado y del 100% de los derechos de exportación. La población mostraba un fuerte rechazo a este tipo de circulante y por ello el presidente Mosquera estableció por primera vez el curso forzoso en Colombia, aunque solo por un corto tiempo. Los bancos privados. Las ideas liberales que penetraron en el país a partir de 1850 conllevaron un fuerte apoyo a la iniciativa privada y al establecimiento de instituciones bancarias. De esta forma comenzó a implantarse la política monetaria en Colombia y se crearon las condiciones para que las élites de diferentes regiones ampliaran su actividad económica y consolidaran su poder regional a través del desarrollo del sector bancario. El primer proyecto de banco que conocemos fue el de la Sociedad Mercantil Banco de Circulación y Descuento Pérez y Planas, a iniciativa de los señores Tadeo Pérez Arosamena y Ricardo Planas. Se estableció el 12 de septiembre de 1861 mediante escritura pública número 170 de la Notaría Primera de Panamá
diferentes emisiones se contrataron impresores extranjeros. Los problemas logísticos causados por la Primera Guerra Mundial obligaron a imprimir nuevamente en la imprenta nacional, en especial por la escasez de estampillas. Con la creación en 1919 de dos compañías nacionales de aviación, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea en Medellín y la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos en Barranquilla, se inició el servicio de correo aéreo colombiano a partir del siguiente año. Se autorizó que cada compañía emitiera sus propias estampillas para cubrir el costo de sus portes, pero toda la correspondencia debía llevar además las estampillas del correo nacional correspondiente. Por otra parte, un decreto de febrero
caso de la dote cuando alguien se casa. En la isla Malaita, este pago se efectúa con los tapuleahui, collares de conchas o de dientes de delfín, con los que se elaboran largas ristras de cuentas de hasta 5 formas diferentes y que son considerados como el dinero de más valor de la isla. La economía precolombina. A principios del siglo XVI, Colombia estaba ocupada por pequeños reinos como los muiscas y los taironas, organizados en una confederación de pequeñas aldeas autosuficientes. El desarrollo de la agricultura permitió que los excedentes se emplearan para realizar intercambios con poblados de la misma etnia o con otros más lejanos. A la llegada de los conquistadores españoles, la actual Colombia estaba habitada por pequeños reinos o culturas medianas como los muiscas, los quimbayas y los taironas, que aunque no alcanzaron la complejidad de las 3 grandes civilizaciones precolombinas, mayas, aztecas e incas, gozaron de estabilidad y cierto desarrollo social económico. El territorio más poblado de Colombia por aquel entonces era la región del Altiplano Central, desde el páramo de Sumapaz, Cundinamarca, al sur hasta el valle del Chicamocha, Santander, al norte. Estaba ocupado por los muiscas, que hablaban chipcha y se organizaban en cacicazgos. Estos consistían en pequeños poblados donde levantaban bohíos y cultivaban pequeñas parcelas agrícolas. Los caciques recaudaban tributos que denominaban tamsa y los redistribuían por medio de fondos de consumo común y a otras comunidades chipchas, todas subordinadas al mando de un zipa o saqui. Como esta región se caracterizaba por tener una gran diversidad de pisos ecológicos, pudieron diversificar su agricultura incluso dentro de un mismo cacicazgo. Así, en los páramos se concentraba el cultivo de tubérculos de altura como chugas, ibias y cuyos, mientras que en los valles interandinos se plantaba maíz y papa, y en las zonas de clima templado yuca, batatas y árboles frutales, además de maíz que se adaptaba a distintos pisos térmicos. Cada cacicazgo muisca obtenía unas cosechas variadas y abundantes durante todo el año, por lo que eran autosuficientes. También pescaban y cazaban e incluso producían excedentes, productos que podían ser intercambiados. Por ejemplo, alimentos como el maíz, el ají, las papas, la piña o la yuca podían canjearse por oro, sal y mantas principalmente. Otro grupo protagonista del periodo prehispánico colombiano fueron los taironas. En 1975, unos cuáqueros descubrieron en Santa Marta la ciudad perdida Tayrona. Según el historiador económico Paul Bayreuth, esta cultura, que habitaba los actuales departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, pudo llegar a tener entre 200 y 300 aldeas en las que pudieron vivir hasta 6.000 personas, que recurrían a complejas estructuras arquitectónicas y terrazas en piedra para ampliar sus cultivos, lo que manifiesta una presión demográfica sobre el territorio. La producción y distribución de gran variedad de productos agrícolas les permitió también ser autosuficientes gracias al control de la red de aldeas por parte del cacique y de los cultivos en distintos pisos térmicos. Volviendo a los muiscas, el trueque entre los cacicazgos se realizaba en mercados como los de Tunja, Duitama y Sogamoso, aunque los intercambios se restringían a tribus de lengua chipcha. El trueque con grupos de lengua no chipcha se realizaba fuera de estos mercados en puntos fronterizos, a menudo gracias a tribus intermediarias. Por este motivo se han localizado en territorio muisca productos de procedencia lejana, como cuentas de collar y caracoles marinos originarios de la costa norte o piezas de orfebrería realizadas por los quimbayas, además de los productos agropecuarios, tubérculos, coca, miel, algodón, pieles, etc. Los muiscas empleaban en las transacciones bienes mineros, sal, oro, cobre y esmeraldas, y manufacturas más o menos rudimentarias, cuentas de collar, mantas, tutumas, piezas de oro, ovillos, leña y cerámica.